Muy buenas tardes de miércoles 28 de mayo de 2025. El día de hoy está programado el espacio abierto para el aprendizaje número 7 de esta semana de integración y de este módulo 21, Campus 1, Generación 50, consecutivo 010. Soy Alma Elizabeth Ortiz González, tengo el gusto de ser su asesora virtual. Areli Mata, Brandon Jaciel, César Daniel, Jacqueline Ramírez, Kenia Jazmín, Kenia Yareni, Marco Antonio, María Vianey, Rebeca Rodríguez, Shuneim Galilea, muchas gracias por el tiempo que se dan para estar aquí, por su constancia durante todo el módulo en estos espacios abiertos y vamos a comenzar. ¿Cuál es la dinámica de comunicación? Nada más, como siempre, recordarles, por favor, dirigirnos con mucho respeto, con empatía, tolerancia al resto de participaciones. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor levante su manita y yo con mucho gusto le doy la palabra. También tenemos el chat, aunque preferentemente vamos a darle prioridad a la palabra hablada. Vamos a dar una breve conclusión de semana 3, la cual todavía no termino de evaluar. Creo que me faltan como 10 de la actividad 5 y 2 personas de la actividad 6. O sea que termina la sesión y yo sigo calificando para cumplir con los propósitos. Proyecto integrador, también vamos a platicar del proyecto integrador, de qué se trata, cómo lo interpretamos, cómo hacemos nuestra actividad en este sentido. Brevemente vamos a hablar del foro de integración y si el tiempo lo permite, del foro de dudas, ¿ok? Entonces, de semana 3, la verdad es que noto que mm, no puedo generalizar, pero sí debo destacar que el uso de inteligencias artificiales se está usando de manera mesurada y también abonando a sus actividades integradores a partir de un proceso de reflexión de ustedes. Entonces, eso me da muchísimo gusto que estemos usando la herramienta para fortalecer nuestro aprendizaje, para ayudarnos a comprender y darle mayor sentido, pero siendo nosotros, estudiantes, los responsables de nuestro aprendizaje y con el compromiso de comprender qué es lo que se está integrando en las actividades. El, por favor, hay que entrar al menos cada 24 horas para verificar que no haya como alguna situación, sobre todo esta semana 4 que es de integración, evitar que haya por ahí que me haya equivocado al subir una actividad, que mi decálogo no se vea, aspectos de ese tipo. Articular ideas, evita compartir información que no se relacione entre sí. Esto es muy importante y lo enfatizo porque de pronto todavía, sobre todo esas personas que abordan sobre el celular, la tablet, este, la computadora, pues lo dejan muy general y, y entonces no se logra con claridad el propósito de nuestras actividades integradoras. Nada más como mencionarles eso. Y ahora hablar de nuestra semana de integración, cuál es su propósito, identificar avances científicos y tecnológicos del siglo XX y XXI, así como el impacto que estos tienen en diferentes ámbitos, las implicaciones éticas y la democratización del conocimiento para actuar con acciones de cambio en el entorno inmediato. Voy a subrayar, si es que encuentro mi herramienta para subrayar, para actuar con acciones de cambio. Estos elementos ustedes ya los deben haber identificado, los han estado trabajando semanas anteriores, pero esta semana no se trata de compartir conceptos, por ejemplo, definiciones de principios éticos, información dada en conferencias o en algún artículo en relación a lo que es la democratización de la información, la sociedad del conocimiento, la ciencia, la tecnología, decálogos de principios éticos. No se trata de nada de eso esta semana. A partir de la comprensión que ustedes ya deben tener de los conceptos, deben de ser capaces de proponer acciones de cambio en su entorno inmediato. Es decir, lo que puedo hacer yo, persona que estoy a tu alrededor, en alguna burbuja, en algún ámbito, para poder
favorecer el medio ambiente, favorecer la calidad de vida de las personas que vivimos aquí, de los recursos naturales, todo ello. O sea, en este sentido van las acciones de cambio. Es fundamental identificarlas. Ahorita vamos a hablar sobre cómo lo vamos a hacer. Yéndonos más en específico, vamos a hablar del propósito de nuestro proyecto integrador que se titula Nuestra actividad más jamás nuestro decálogo, mi top 10 tecnocientífico. Este no puede ser el nombre de su decálogo, este es el nombre de nuestra actividad. Dice así, elabora un decálogo. Vamos a partir ahorita de platicar qué es un decálogo. Para poder elaborar un decálogo, tenemos que tener muy claro qué es un decálogo, cuál es su finalidad, qué características tiene, quién lo lee, para qué lo lee. Que integre acciones, nuevamente aquí tenemos la palabra acciones, vamos a identificar acciones, tiene que ver con el verbo de hacer, específicamente qué le vas a invitar a hacer a las personas de tu alrededor, algo que sea claro, sencillo que se deben considerar al momento de consumir objetos tecnológicos. Así lo dice nuestro propósito. Sin embargo, de pronto creo que puede esto estar ambiguo. Y entonces vamos a agregar la palabra adquirir, utilizar o consumir y o desechar productos tecnológicos. Y aún así es más amplio, no necesariamente al adquirir. Ahorita les explico por qué. Así como durante la creación y divulgación del conocimiento científico, ustedes van a proponer esas acciones de cambio para favorecer el medio ambiente y van a justificar por qué es importante realizar estas acciones en una comunidad específico. Esto también es bien importante. Aquí tuve un corte en la comunicación, me desconectó. Ya me conecté con cable a ver si esto no vuelve a pasar. Espero que no nos hayamos perdido mucho. Ok. Ay, no leí sus mensajes. Ahorita les leo. Me emocioné. Ahorita leo los mensajes. Se perdió la conexión. Estoy clara. Ya me conecté con cable. Espero que favorezca la comunicación. Ustedes me dirán. Ajá. Gracias, Kenia. Ok. Perfecto. Entonces, estábamos hablando del propósito. No voy a regresarme a este, ahorita voy a volver más bien lo vamos a platicar un poco más a detalle. El caso es que hay que identificar una comunidad específica también. Y ahora vamos a hablar de lo que es un decálogo. Ok, déjenme leo primero sus mensajes porque fui toda grosera y fui directo, no leí sus mensajes. Hola, buenas noches, buenas tardes, hola, hola, hola. Muy bien, saludos a todas, a todos. Kenia nos dice, Kenia Yareni, que también en la Ciudad de México está lloviendo. Gracias, Kenia, sí. Gozamos de agüita, aunque el abuso que hemos hecho justamente de los recursos naturales pues nos hace también pagar las consecuencias, ¿verdad? Aquí llueve y se inunda, pero la verdad es que sí hace falta que llueva. Entonces, vamos a platicar primero. Nosotros en nuestro proyecto integrador tenemos que hacer un decálogo. Pero, ¿qué es un decálogo? Tengo que tener claro en esta actividad lo que sí es un decálogo, su finalidad, para poder elaborarlo, pero bonito. Híjole. Alguien me está marcando y yo no sé dónde está mi celular. Para silenciarlo. Entonces, ¿qué es un decálogo? Aquí dice que se refiere a un conjunto de 10 frases u oraciones escritas en forma de lista, ¿ok? 10 frases que van a estar listadas.
que muestran las principales normas o reglas para realizar una actividad concreta. En nuestro caso, eso tiene que ver con la adquisición, uso, desecho de productos, probablemente. También tiene que ver con divulgar, sobre todo divulgar, porque nosotros en este nivel educativo no vamos a la parte de crear, divulgar conocimiento científico en una comunidad específica y promover el funcionamiento correcto. Ok, ojo, un decálogo muestra de manera sencilla de entender 10 frases, acciones que deben llevarse a cabo por X o Y necesidad. A veces en los decálogos me ponen que están definiendo reglas para actuar en casos X. Un decálogo no define reglas. Un decálogo no es un reglamento. Un decálogo no es un instrumento donde se definan estas, como por ejemplo lo sería la Constitución, donde podría ser a alguna ley. Por ejemplo, en la parte de la Biblia tenemos justo esto, la Biblia, que tenemos por ahí un decálogo que nos habla de reglas que establece la Biblia en el Antiguo Testamento, como los 10 mandamientos. Pero el decálogo no es el que propone los 10 mandamientos, más bien, los 10 mandamientos no salen de sí mismos, vienen de la Biblia y tienen un fundamento. Entonces, los decálogos no proponen reglas, no proponen normas, no proponen leyes. Un decálogo muestra de manera sencilla estas reglas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Es grande el Antiguo Testamento, pero hay aspectos que los creyentes deben de tomar en cuenta, pues para lograr sus objetivos. Uno de estos sería: no matarás, no robarás. Se promueven, se divulgan a través del decálogo de manera sencilla a la población. En nuestro foro de novedades, en las precisiones de la semana 4 que las vamos a ocupar, pero no es esto lo que quería ver ahora, sino en la bibliografía sugerida, que no le puse nombre completo, pero para la semana 4 tengo yo aquí un decálogo del agua, pero tengo aquí, no, este tampoco, este, tengo este, no quiero este, no quiero este, quiero este de aquí que va a cargar apenas. Aquí hay un decálogo que nada tiene que ver con lo que a nosotros se nos pide, pero me gusta como, híjole, está súper lenta la conexión, como un ejemplo de los elementos que integra un decálogo. Mientras abre este decálogo, déjenme les platico algún otro ejemplo. Tenemos por allí, no sé, vamos a suponer alguna empresa, que alguien trabaje en alguna empresa de alimentos, por ejemplo, donde hagan embutidos, donde hagan empaquen pollo, qué sé yo, algo de alimentos. Tienen un área de producción. Seguramente hay un manual amplio de seguridad de higiene, de aspectos que debo tomar en cuenta al elaborar, al trabajar con alimentos. Y probablemente en estos manuales amplios se muestre las leyes en las que se basa, las normas que deben respetarse en relación a inocuidad, a la parte de salud. Y la realidad es que no todo el personal operativo va a leer completo, o quizás no todos vamos a entender completo este manual, porque seguramente va a haber información que es muy técnica. Entonces, pero hay aspectos que es muy importante que entendamos quienes trabajamos en esto. Y yo no lo hago, pero bueno, así me lo imagino. Quienes trabajan en esto y requieren entrar, por ejemplo, a la planta de producción.
es probable que en la entrada haya algún decálogo en relación a que entres con zapato de seguridad color blanco, quizás que uses cubrebocas, que no entres sin casco de seguridad, que uses cubrebocas, que te laves las manos, aspectos necesarios e indispensables para quien va a manipular estos alimentos o la maquinaria para estos alimentos. Entonces, a través del decálogo se comunican aspectos relevantes que debe de entender específicamente la población que va a manipular, en este caso, la maquinaria o los alimentos. No tenemos que saberlo todos. Yo no lo sé fuera de esa empresa, por ejemplo, y tal vez en otra empresa son otras reglas similares. A donde voy es el decálogo baja la información de manera sencilla de comprender. Y no es el decálogo, la ley o el reglamento en sí. El decálogo solamente baja la información y no la baja toda, solo aquella que es más relevante. Entonces, vamos a ver este decálogo. Aquí está, miren, lo voy a abrir en PDF porque se ve, en mi opinión, más claro, que sería este mismo. Y este decálogo está enfocado en un público objetivo como es COVID, guía para la familia. ¿Quién es el público objetivo? La familia. Decíamos que son 10 reglas, aquí están listadas, aquí están. Esta parte se está trabajando. Está súper lenta la conexión. Ya, por fin. Uf, debí haberlo descargado con tiempo. Entonces, quiero que vean, está enfocado en algo en específico, no habla de todo y de nada a la vez. Habla, en este caso, algo que todos conocimos, la pandemia, y está dirigido a la familia. Vean cómo resalta ideas, son frases sencillas de entender, resalta ideas con negritas. Aquí está enfatizando también con mayúsculas, significa que son muy, muy relevantes, pero no está gritando, porque si gritara, usará todo en mayúsculas. Si crees que tu hijo puede estar infectado, contacta con su pediatra de atención primaria por teléfono. No debes acudir al centro de salud ni urgencias. En caso de dudas, llama al teléfono habilitado para las comunidades autónomas. Entonces, además de que la frase es sencilla, quiero que vean que está listada. Ya hay un buen contraste entre el color de fondo y el color del texto, que no usan una letra garigoleada difícil de leer más que en este pedacito de texto que es muy poquito. Hay imágenes que coadyuvan a comunicar el mensaje textual, pero las imágenes no roban cámara y son muy enfocadas en el texto. Entonces, ese es un aspecto que ustedes al elaborar su decálogo deben cuidar. Y vean, este no es la regla, dice, se basa en el documento de la FIMP, que es la Federación Italiana de Medicina Pediátrica. Entonces, este decálogo no está enfocado en nuestro tema, pero tiene elementos que debo tomar en cuenta al elaborar mi decálogo. Vamos a hablar un poco más de nuestro decálogo. Les invito a que lo redacten en positivo, describiendo comportamientos óptimos y apropiados, es decir, lo que sí se debe hacer. En lugar de decir, por ejemplo, como en los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, vamos a redactar en positivo. En lugar de decir, no tires agua, vamos a redactar, cuida el agua. Para empezar la idea, ¿no? Por ejemplo, porque no, esa no sería una idea completa, pero a eso me refiero con que redacten en positivo. Toman como base reglas éticas, toman como base lo que se debe hacer, más en sí el decálogo no es el reglamento, no son las reglas, solo es una manera de comunicarlas a un segmento de la población de manera sencilla y fácil de entender.
Tomen en cuenta al elaborar sus decálogos que si ustedes usan términos como tecnocientífico, como desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, es probable que las personas a las que se dirijan no comprendan esos términos. No han estado aquí en el módulo 21, no han estado en Prepa en línea CEP. Por tanto, ¿qué significa? No debo usar los términos, sí utilízalos, pero tienes que darles un contexto, darles sentido, explicarlos brevemente, ¿ok? Conlleva reflexión sobre el público al que se dirigen y el propósito que se espera alcanzar. Tienes que delimitar tu público, no puedes dirigir tu decálogo al público en general. Tienes que enfocar. Me ha tocado leer decálogos que me acuerdo mucho de una chica que trabajaba en la pesca. Y ella hizo un decálogo muy bonito en cuanto a contenido y estructura también, enfocado en las personas que pescan, lo que debía hacerse para coadyuvar, pues a que los animalitos que pescaban, pues no se desabastecieran, en cuidar el mar, en cuidar los instrumentos de trabajo, en respetarse en cuanto al uso de lanchas y todo ello. Hizo un decálogo en ese sentido, enfocado sin perder nuestro objetivo, pero enfocado en esa comunidad pesquera. Alguien podría enfocar su decálogo, no sé, me ha tocado también leer decálogos en áreas de restaurante, decálogos en área de cajeras, decálogos en área de un taller mecánico, también he leído, del hogar también, por supuesto. Entonces, tienen que seleccionar un público objetivo. Involucran comunicación asertiva, es decir, que el mensaje sea claro, preciso, apropiado. No digan más de lo que tienen que decir. Enfóquense exactamente en lo que se pide. Integrar acciones, es decir, ¿qué voy a hacer? No se vale decir, cuida el medio ambiente, porque eso es muy ambiguo. ¿Cómo? Eso no es una acción clara. Cuida el medio ambiente es una intención, ajá, algo un poco utópico. Una acción dice cómo. Recicla botellas de plástico. Esa es una acción concreta, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, Kenia y Daniela, voy a esperarme a que ustedes mismas me digan esta respuesta, pero vamos a esperar a llegar a ese momento de la plática. Las fuentes de consulta se deben integrar en el decálogo o solo en el archivo de Word. Vamos a esperarnos un momentito, todavía no es momento de llegar a esas preguntas, ¿ok? Primero vamos a comprender qué vamos a ir haciendo y después viene esa parte. En relación a forma, gracias. En relación a forma, concentra todo tu decálogo en una hoja, en una sola hoja. Puedes adecuar el tamaño en Canva, se sugiere utilizar Canva, pero tiene que ser una sola hoja. Usa título enfocado en el contenido del decálogo. Este debe ser diferente al nombre del proyecto integrador. Mi top 10 tecnocientífico no se vale ni la combinación de estas como mi top 10 de ciencia y tecnología, no. Tu título debe enfocarse en el contenido. En las preguntas responde con base en tu vivencia personal y usa datos sólidos de tu localidad. Evita generalizar. Acuérdense, aquí vamos a llevar lo que hemos aprendido a un sector específico de nuestra localidad. Se recomienda colocar el hashtag y el eslogan. Por ahí en las indicaciones hay un apartado que les dice que elaboren un hashtag y un decálogo y un eslogan. Lo platicamos un ratito más. Las indicaciones lo piden en el documento de Word, ahí deben integrarlo, pero se sugiere que lo coloquen también el hashtag y el eslogan en su decálogo. Si alguien no lo hace, no pasa nada, por esto no se bajan puntos, ¿ok? Y bueno, ahorita platicamos de lo que es un eslogan y un hashtag. Primero vamos a ver cómo elaborar ahora sí nuestras frases.
Tenemos aquí que las indicaciones nos dicen que vamos a elaborar un decálogo enfocado en el desarrollo sustentable. Es decir, las acciones que promovamos a través del decálogo deben invitar al desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida. Les decía que al adquirir, utilizar o desechar productos, pero no necesariamente. Les voy a dar un ejemplo de en qué caso no, y ahorita lo desarrollamos un poquito. Por ejemplo, una acción podría ser siembra árboles endémicos de tu localidad. Por ejemplo, ahorita lo construimos, ¿no? Con algún ejemplo propio. Por ejemplo, estos. Esta es una acción clara. ¿Qué estás invitándote a hacer? Sembrar árboles endémicos de tu localidad. ¿Qué es endémicos? Que sean apropiados para la región. Vamos, si vivo en un clima seco donde no llueve y me pongo a sembrar palmeras, van a requerir mucha agua. Son árboles, sí, pero no son a la mejor apropiados para mi localidad. O sea, tienen que ser con base en las características de tu localidad. Ahora, no basta con decir árboles endémicos, tenemos que poner ejemplos para darle sentido al texto y decir exactamente qué se debe sembrar. Por ejemplo, ¿quién me comparte algunos árboles endémicos de su localidad? Aquellos que se den naturalmente. En la actividad 4, por ejemplo, escribieron algunos. Ok, por ejemplo, encinos, pinos, uno más, cedros. La verdad es que no sé si todos estos se llevan. También vamos a poner oyamales, sauces. Vamos a dejarlos hasta aquí. No sé si todos estos, por ejemplo, podrían ser apropiados para la misma localidad. Ay, creo que escribí oyamales así. Pero ahí está. Estoy dándole sentido, no solo le digo siembra árboles, le doy ejemplos de cuáles. Y en este caso no estoy comprando, no estoy usando un producto, ni estoy desechando un producto. Estoy haciendo una acción en relación al desarrollo sustentable. ¿Podría ser alguna frase de comprar, usar o desechar? Sí. ¿Quién me comienza a decir alguna? Hay muchos, exacto. Entonces siempre hay que darle sentido. ¿Alguna acción de adquirir, consumir o desechar? Algo que se les venga a la mente. A mí se me vienen a la mente. Voy a esperar un poquito más a ver si alguien se le escribe una. Aquí está. Hasta ahí déjala, Shunein, por favor, para que no te robemos la idea. Pero usa bolsas reciclables. Ok. Utiliza o usa bolsas reciclables para tu mandado. Ok. Todavía le pongo puntos suspensivos a ambas porque todavía no se termina la frase. Esta es una parte de la frase. Ok, aquí Rebeca nos daba otra compra cuadernos biodegradables. Perfecto. Entonces, aquí sí se está utilizando durante el consumo. Usa bolsas reciclables para tu mandado. Todavía ayudaría si a lo mejor das algunos ejemplos de esas bolsas reciclables para tu mandado. Este, de trapo o plástico, no sé. Que le demos sentido a esa parte de reciclables. Ya no me den más porque si no, aquí vamos a construir el decálogo.
Separar la basura orgánico y inorgánico. Ok, aunque esta, Jackie, ahorita platicamos de esta. Ujú. Desechar residuos orgánicos en la tierra. Ok, también, por ejemplo, cáscara de fruta. Ok, es excelente que le den sentido con ejemplos. Eso es algo muy importante. Entonces, aquí están las acciones. Cada una de nuestras frases debe de integrar acciones para el consumo responsable que permitan el desarrollo sustentable del medio ambiente. Ya decíamos que debemos de ver esto amplio y algunas acciones no necesariamente están directamente relacionadas con comprar, usar o desechar. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta otra sí está relacionada directamente con el consumo. Pero cada una de mis frases debe integrar estos tres elementos. Yo estoy trabajando ahorita en este puntito, acciones para un consumo responsable. Ojo aquí, si yo ya hice una frase de siembra árboles, no puede mi decálogo integrar otra frase de lo mismo. ¿Qué pasa en esos casos? Eso va enfocado en lo mismo y lo que hago con esas frases es decir, a ver, la uno, la 3 y la 5 hablan de lo mismo, entonces esto va para una sola frase. No son tres frases. Aquí hay una frase y todavía no necesariamente completa. Si usé una frase para hablar de reciclar, en este caso las bolsas, una sola frase para eso. Si usé una frase para organizar residuos orgánicos, inorgánicos, una sola frase para eso. Aquí dice utilizar menos plásticos, ok, una sola frase para esa parte. Hola Fanny, buenas noches, bienvenida. Entonces, cuiden mucho eso. Si uso una frase para hablar sobre cuidar el agua, una sola frase para el cuidado del agua. No pueden ser dos o tres. No podría ser cuida el agua de la regadera. Otra frase, cuida el agua del lavabo. No, una sola frase en relación. Cuida el agua de la levadera, de la regadera, del lavabo, de, etcétera. ¿Ok? Entonces, acciones para un consumo responsable. Hasta aquí voy bien. Siembra árboles y ya estoy poniendo ejemplos cuáles, utiliza bolsas reciclables. Hasta aquí vamos bien. Alguien mencionaba, voy a irme a esta parte. Separa la basura en orgánicos e inorgánicos. Ay, mi mouse. En este caso, es muy importante que le den sentido porque acuérdense que el decálogo baja la información de manera sencilla y no necesariamente mi público objetivo sabe qué es orgánico y qué es inorgánico. Yo no voy a dar la definición de qué es orgánico y y qué es inorgánico porque de eso no se trata el decálogo. Por eso es que tengo que usar ejemplos. Separan la basura en orgánicos. ¿Quién me da algunos ejemplos de orgánicos? Los voy a poner entre paréntesis. Ejemplos de orgánico. Ajá. Cáscara de fruta, ¿qué más? Fruta, ajá. ¿Qué más? Tres ejemplos al menos. Desechos de alimentos, incluidas verduras y frutas, ¿no? Podría haber una mejor redacción, por supuesto. Ahorita lo que me interesa es que haya ejemplos. Vean cómo a través del ejemplo estamos mostrando que conocemos el concepto sin dar definiciones. Inorgánicos. Por ejemplo, ejemplos ahora de inorgánicos. Vidrio, ajá, botellas de plástico, algún latas, cartón, ok, y bueno, hay más, ¿no? Y plásticos que serían
inorgánicos, ¿no? Y todavía aquí puede haber subclasificaciones, por supuesto. Fierro, ajá, bien. Entonces, de esta manera, yo estoy abordando de manera clara que identifico esta parte, la acción para favorecer nuestros recursos naturales, ecosistema, medio ambiente, de alguna manera. Y con eso estoy haciendo frente a una parte de mi indicación, pero me faltan dos más. ¿Cómo le voy a dar sentido? Esta parte, democratización del conocimiento para conformar una sociedad del conocimiento. ¿Por qué es importante llevar a cabo la acción? Este punto responde a la pregunta, ¿por qué es importante llevar a cabo la acción? Acuérdense que el decálogo baja la información de manera sencilla y en nuestro caso debe de ayudar a sensibilizar y concientizar a las personas. Entonces, ¿por qué es importante sembrar árboles endémicos en tu localidad? Aquí requiero investigar, para no decir solamente para cuidar el medio ambiente. Tengo que darle sentido con frases claras. Y aquí me voy a apoyar de mi buscador de Google o de mi inteligencia artificial, de mi preferencia, para darle sentido. Alguien podría irse a un libro, es totalmente válido, pero voy a buscar un motivo y lo voy a preguntar así. ¿Por qué es importante sembrar árboles endémicos de alguna localidad? A ver qué me dice. Para darle sentido. No nada más voy a decir, haz esto, sino te voy a dar un motivo de por qué es importante que lo hagas. Dice aquí adaptación al clima y suelo. Los árboles están naturalmente adaptados a las condiciones climáticas. Ok, ok. Bien, requieren menos agua, fertilizantes, lo que reduce el impacto ambiental y facilita su mantenimiento. Esta me gusta. Los árboles endémicos sustentan la fauna local. Ok, esta bla, bla, ajá, también me gusta. Previenen especies invasoras. Muchas veces decimos, ay, qué bonitos los pajaritos negros, las urracas, por ejemplo. Muchas veces son especies invasoras que desplazan la fauna nativa. Entonces, aguas con eso. Identidad cultural y valor ecológico. Y aquí me está dando la fuente. Ok, abrir enlace. A mí me gustó, la verdad es que todas me gustan. Todas son motivos de por qué es importante y me voy a apoyar de esta, mire. La voy a dejar así, diferente, para ver, no, no me la voy a quedar tan cual. Mm, híjole, no me quiere ayudar la Conavio, adaptación al clima y suelo. Hacer mi tarea, biodiversidad, pero estoy buscando clima y suelo. Ujú. Esta parece ser una buena fuente, pero creo que me va a llevar a leer un poco más. La crisis de la biodiversidad, México, ¿qué podemos hacer? Ah, seguramente a lo mejor aquí me puede encontrar alguna frase que me ayude a mi decálogo. ¿Qué es procesos, servicios hoy? Ay, 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 conavio, las plantas nativas, bla, bla, bla.
pero dice, esta publicación está disponible en línea a través del sitio Jardines para la Vida, guía para la... Jardines para la Vida, Jardines para la Vida. Cita textual relevante. Las plantas nativas están adaptadas a condiciones. ¿Qué hay otra fuente? Podría ser la Conavio, pero me va a tomar un ratito más encontrar la idea para ir a leerla en la fuente original. A ver, a lo mejor alguien ya la... A fuerzas tenemos que poner ejemplos, aunque no abordemos temas con lo, con los que nos dice. Por ejemplo, Areli, ¿en qué caso consideras que no se requiere un ejemplo? Si me ayudas a darme parte de tu frase, no toda, la acción, para tener claro en qué caso no se requeriría un ejemplo. Porque recordemos que el decálogo baja la información de manera sencilla. Los ejemplos ayudan a bajar esa información de manera sencilla y además, en el caso del estudiante, a evidenciar que tienen esa apropiación del concepto. Entonces, ayúdame, por favor, y dame un ejemplo en el cual no se requiera de ejemplos, o sea, un pedacito de tu frase donde no se requeriría de ejemplos. Y lo vemos, ¿va? Entonces podría apoyarme de esta fuente, ¿no? A la mejor. O seguir buscando acá. Sí, yo les invito a que le lean un poquito más a detalle, porque aquí puede haber bastante información sustancial para su actividad. No me voy a quedar a leerlo con toda la calma del mundo. Voy a suponer que sí y me voy a volar esta parte nada más. Ustedes no lo supongan, léanlo. Pero a ver, aquí antes de esta parte, siembra árboles endémicos de tu localidad, por ejemplo, estos, ¿no? Los árboles endémicos, yo aquí como ya dije, ya usé la palabra, le voy a poner de esta manera, punto y seguido, o punto y coma. De esta forma, o ya que estos se encuentran adaptados a las condiciones climáticas del suelo y plagas de la región y demandan menos agua, fertilizantes o pesticidas, reduciendo así el impacto ambiental. Por ejemplo, ahí está. Y como esta información no es de mi autoría, Conavio 2010. Aquí en mi decálogo solo coloco la cita. Y entonces, ¿qué estoy integrando? Siembra árboles endémicos de tu localidad, por ejemplo, tales. Hasta esta parte está la acción. Ahora, ¿por qué es importante? Estos se encuentran adaptados a las condiciones climáticas del suelo y plagas de la región y demandan menos agua, fertilizantes o pesticidas, reduciendo ayudando así al ecosistema. Esto corresponde a un motivo de por qué es importante y con esto contribuyo a democratizar el conocimiento. Y luego, principios éticos. Como yo redacté en positivo, el principio ético puede quedar implícito, es decir, no necesariamente lo tengo que poner, aunque si quiero hacerlo, no pasa nada. ¿Quién me dice un principio ético que observe en esta frase?
Mm, Rebeca, Shunem, responsabilidad, ambas, de volada la vieron. Excelente. Ajá. Entonces, el principio puede quedar implícito, aunque si alguien dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero poner, no pasa nada. Dice, ya que estos se encuentran adaptados a las condiciones climáticas, bla, 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 bla. Y, o le puedo poner nada más así, ¿no? Por ejemplo, seamos responsables con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Y entonces ya estoy poniendo de manera explícita el principio ético. Respeto también podría ser. ¿Ok? Entonces vean de qué se trata. No está difícil, está sencillito, porque un decálogo debe de transmitirse de manera sencilla, pero en esa sencillez, ustedes están evidenciando que quedan claros los conceptos. Si requiero investigar para contribuir al democratizar el conocimiento, requiero citar, sí o sí. Dice... Dice Kenia Jazmín, yo creo que en consumo consciente sí habría ejemplos. Consumo consciente del agua, por ejemplo, cerrar las llaves del lavabo mientras te enjabonas las manos, utilizar cubetas, recolectar el agua de lluvia, algo así. Excelente, es verdad. Porque, Areli, yo cómo sé, si tú me, para empezar, mira, si tú me pones educar sobre sostenibilidad, esta no es una acción clara. Vamos, voy a pensar que soy parte de tu público objetivo. Esta es una invitación, un título general, educar en sostenibilidad, pero ¿eso qué significa? Yo cómo sé como instructora que tú comprendes qué es educar en sustentabilidad si solo me dejas esta frase así. A mí esta parte no cumple ni siquiera con ser una acción clara. Yo te preguntaría, dame un ejemplo de educar en sostenibilidad, porque de esta manera podrías dejarla, pero no estás cumpliendo con el propósito de que tiene el decálogo y no me dejas ver como asesora que tú comprendes el término. Una acción orientada a educar en sostenibilidad. Porque, por ejemplo, esta puede ser enfocada en educar en sostenibilidad. El cuidado del agua que mencionaba, ¿quién? Kenia, Jazmín, es orientado a educar en sostenibilidad. Hay muchas maneras de educar en su sostenibilidad, entonces hay que encontrar una opción. Educar a la población sobre la importancia de un consumo consciente y sus efectos en el medio ambiente. ¿Y cuál es la acción aquí, Areli? ¿Cuál sería la acción? ¿Cuál es la acción que va a llevar a cabo la persona a la que le diriges esta frase? Educar a la población sobre la importancia de un consumo consciente y sus efectos en el medio ambiente. Como asesora, mi primera duda es, ¿a qué te refieres con educar a la población? Porque hay muchas maneras de prepararnos o conocer más. Yo no sé con esta frase si tú tienes claro qué es el consumo consciente y cuáles efectos en el medio ambiente. Me encuentro muchas frases así y no cumplen de manera mínima con nuestro propósito, que es reflejar acciones. Entonces, aquí no hay una acción clara, aunque las palabras van orientadas hacia nuestro tema, no hay una acción clara y no hay una justificación de por qué es importante llevar a cabo esa acción. Entonces, esta no es una frase de las que pide nuestro decálogo. Y qué bueno que sale, porque miren, me encuentro a veces frases muy bonitas relacionadas con el consumo responsable, relacionadas con el desarrollo sustentable. Y no es que estén mal esas frases, pero en el contexto de nuestra actividad no están.
A veces son frases que sacan de artículos o son frases que sacan de páginas web que en donde están tienen un contexto porque hay más ideas en relación a ellas. Pero si solo me la traigo y la pego acá, fuera, sale de contexto. No está diciendo algo claro. A mí esto no me deja ver por ningún lado que mi estudiante fue capaz de identificar una acción y de justificar por qué es importante. Hay que identificar acciones, dar como talleres a las personas para que aprendan principios o acciones para el cuidado del medio ambiente. Entonces, la acción es ofrecer el taller y me dices cuál taller, donde se promueva. Y esta frase estaría un poco complicada, ¿eh? Porque tienes que decir que vas a promover. Vamos, el taller en sí puede ser para muchas cosas. Entonces, dice, donde aprendan principios o acciones, pero ¿cuáles? Es que justo lo que tú tienes que identificar son esas acciones. Entonces, por eso, donde se promueva específicamente qué cosa. Vamos, un taller puede ser amplio, no me tienes que dar todos, pero sí me tienes que dejar claro que tú entiendes perfectamente qué debe promover este taller y luego justificar por qué es importante. Y aún así te digo, está un poco complicada porque ofrecer el taller pues es ambiguo. Mejor dime exactamente qué vas a promover en tu localidad. Entonces, estas frases todavía requiere trabajarse mucho en este sentido. Mm, hola, Daniela dice me tengo que retirar. También le quería pedir si puede hablar un poco del foro. Ok, realmente no vamos a alcanzar a platicar mucho del foro, Daniela, pero te invito a que veas mi primera participación donde les he dejado como muy a detalle lo referente al foro. El día viernes vamos a platicar un poquito más sobre el foro. Trataré de ver algunos aspectos, pero no sé qué tanto alcance, ¿va? Cuidado del agua, reforestación. Entonces, hazme una frase, Areli, en relación a cómo cuidar el agua. Y hazme otra frase en relación a la reforestación. Y entonces, de esa manera, vas a estar trabajando en las frases de tu decálogo. Mira, tienes que identificar estos elementos, acciones, y luego contribuir a democratizar el conocimiento y también en la misma frase reflejar un principio ético. Un decálogo, decíamos al inicio, debe ser sencillo de leerse, pero tiene un trasfondo. Por eso es que me tomé tanto tiempo en hablar de lo que es un decálogo y para qué nos sirve, cuál es su fundamento, su misión, para que tenga sentido esta otra parte. Vamos a ver esta otra frase que estábamos hablando. Acuérdense, los ejemplos que aquí retomamos no se pueden abordar como tal en sus decálogos. Sin embargo, alguien sí podría hacer una frase en relación a la siembra de árboles o a esta parte del reciclaje. No tal cual la frase de Shunain, esta solo es de ella y la única que podría retomar esta frase es ella, tal cual la dejemos aquí. Todos los demás tendríamos que buscar alguna adecuación para no caer en el plagio. Ujú. Usa bolsas reciclables para tu mandado. Pueden ser de trapo o plástico duro, no sé, ¿verdad? O de, ¿cómo se llaman estas bolsas que son de estas que yo las amo del mandado, de las que, voy a decirlo así, de las que usaban las señoras de antes, pero son mis favoritas porque el asa no te lastima. ¿Cómo se llaman estas bolsas? No son bolsas de morrales, no son bolsas de mimbre.
¿Conocen las bolsas de mimbre? ¿O eso solo se da en mi... A ver, es que no estoy... Ujú. Bolsa de mimbre, bueno, etcétera, ¿no? Usa bolsas recicladas. am, Ahora, aquí está la acción, una parte de mi actividad. La acción. Ahora, ¿por qué es importante llevar a cabo esta acción? ¿Quién le ayuda a... Me parece que la propuso Shunein, ¿verdad? Sí, la propuso Shunein. ¿Shunein o Shunein? Vegetación. Ahorita voy a regresar a la frase que propone Sareli, nada más vamos a terminar esta otra. Un motivo, Rebeca dice en esta de usa bolsas de reciclables, reduces la basura. Ok. mm, ¿Cuánto? A ver, vamos a ponerle aquí. ¿Cuánto contamina? ¿Cuánta basura generan las bolsas de plástico del mandado? Le voy a poner así a ver si me dices tu pregunta está muy mal, así que te voy a dar dos opciones. Casi siempre me gusta la segunda, entonces, mira, este es un buen motivo. Se estima mundial, a nivel mundial. Ok. A mí me gustó este. Este podría ser el motivo, es decir, el por qué es importante cuidar o usar reciclar. De esta manera, contaminamos menos. No me gustó esto, pero podría quedar mejor, ¿eh? ¿Sabías que una sola persona puede utilizar entre 300 y 500 bolsas al año si no reutiliza ni lleva su bolsa propia? Y como esto también me impactó, lo voy a poner. Y que estas tardan entre 150 y 500 años en degradarse. O sea, esas 500 bolsas que usé me voy a morir y van a van a seguir aquí. Y me imagino que fuente confiable, mire, aquí ya está, me dice. Habría que buscar la idea más completa aquí, en esta página, para poder colocar correctamente mi autor, mi cita y mi cita. Esto en el decálogo. Ahora, por esto es importante llevar a cabo la acción. Ujú. O sea, estoy dándole a la persona que me lee un motivo de por qué debe llevar su bolsa, tratando de generar en esta persona la conciencia y la sensibilidad de cambiar. Eso es lo que trata mi justificación, esta parte. Va quedando claro a qué se refieren ya estos tres elementos y por eso es que les puse en el foro de novedades, por eso es que les puse en el foro de novedades. Estos elementos no deben abordarse por separado. Evitemos reproducir ejemplos comunes o superficiales que se encuentran fácilmente en Internet. El objetivo es que el contenido sea original, reflexivo y bien fundamentado.
Y si ven, no son frases difíciles, no son frases rebuscadas. En la sencillez, ustedes evidencian su aprendizaje. Reforestar áreas afectadas por contaminación, por ejemplo, vegetales herbáceas y árboles como pinos. En este caso, Areli proponía reforestar áreas afectadas por contaminación, por ejemplo, vegetales herbácea y árboles como pinos. Aquí ya va teniendo orientación, pero aún le falta un poquito. Significa que en tu localidad debe haber alguna lugar afectada por contaminación. Entonces, reforestemos el cerro. ¿Cómo se llama el cerro que van a forestar? Podría quedar incluso algo así. El sábado 18, 01 de junio, trae árboles como, y pones los ejemplos para plantarlos y así, y ahora, ¿cuál es el motivo? Creo que no me quedó muy bien la redacción, pero el caso es que tienes que concretar en una acción, o sea, ¿qué vas a reforestar y con qué exactamente? Y ahora, ¿por qué es importante esa reforestación? O sea, ¿qué está pasando? Porque así que reforestar áreas afectadas por contaminación. Tu frase de por qué podría ser cómo se va a repercutir o cómo se va a revertir esta contaminación. Este es un comienzo, esta no es una frase completa. Yo traigo aquí otro ejemplo. Ay, ok. Por ejemplo, mi decálogo debe de tener un contraste entre color de texto, color de fondo. Si voy a usar letra garigoleada, les decía que solamente para una parte. Aguas con poner su grupo mal. Deben de integrar una introducción donde describan brevemente la finalidad de por qué es importante difundir este decálogo. En su introducción, por favor, menciónenme quién es su público objetivo, a quién lo dirigen específicamente en el entendido que el público general no me dice nada en relación a este proceso de reflexión. Consumo responsable y sostenible en mi hogar. En este caso está enfocado en mi hogar. Y aquí está mi frase, una fotito que no le roba cámara. Reciclar el agua en el hogar. Cierra la llave mientras te enjamonas al bañarte, repara fugas, limpia espacios de autos con cubeta y no con manguera, riega plantas por la mañana o noche, reutiliza el agua de la regadera y con la que lavas frutas y verduras. Todo esto es mi acción. Ahora, ¿por qué es importante llevarla a cabo? De esta forma contribuyes a disminuir su demanda. En México, el consumo promedio diario por persona es de 380 litros. Ok, entonces, vean cómo la acción, la frase es sencilla, pero tiene un trasfondo desde el enfoque de nuestro proyecto integrador. Asesora, dice María Vianney, el tema tiene que ver con un problema ambiental en nuestra comunidad. No necesariamente un problema ambiental declarado, pero a partir de lo que tú has estado aprendiendo, María Vianney, es proponer el hacer mejor las cosas para que nuestro medio ambiente y por ende nosotros mismos estemos mejor.
para que si veo una playa con mucha basura, esa playa puede estar más limpia, para que si veo un cerro pelón en mi localidad, ese cerro pueda tener árboles endémicos, árboles que sean de la región, para que si voy caminando y veo que hay mucha basura tirada, esas calles puedan estar mejor, para que si veo en mi casa que la luz está prendida todo el día y las ventanas cerradas, pues puedo hacer algo para que ese consumo energético disminuya. O sea, no necesariamente algo que cifras ya estén bien establecidas en mi localidad en que las cosas están mal, es más bien invitar a que esté mejor a partir de lo que vamos aprendiendo y en una propuesta hipotética. Les decía, les invito a que coloquen su eslogan y hashtag en el decálogo. Ajá. Bueno, esto en relación al decálogo. Espero que con estos ejemplos y con lo que ustedes sigan practicando y revisando, puedan construir estas 10 frases de manera sencilla. No quiero frases de internet, no quiero definiciones, errores frecuentes, definiciones de valores éticos, frases de artículos, frases célebres en relación al desarrollo sustentable. Déjenme ver si me da alguna. Vean, me encuentro como frecuentemente con este tipo de cosas. La sostenibilidad no es una opción, es el único camino posible. Vamos, si yo tengo un no aprobado por haber incluido esta frase, no significa que esta frase esté mal. La sostenibilidad no es una opción, es el único camino posible. Tiene mucho sentido esta frase. Si yo tengo un no aprobado por tener esta frase, no es porque la frase no tenga sentido en el planeta, en mi localidad, es porque esta frase no cumple con los elementos específicos que solicita mi decálogo. Puede haber muchas frases correctas, bien hechas, pero en este caso no se trata de frases célebres, se trata de mi proceso de aprendizaje como estudiante. ¿Ok? Es importante que esto lo tengan claro porque, oye, Alma, pero pues esta frase sí es, sí, sí es, pero en este contexto donde se te está pidiendo, ahí no es. Aquí tú, estudiante, eres el que está evidenciando un proceso de aprendizaje. Aquí este señor definitivamente, pues, algo hizo, porque pues no fue en vano, fue exsecretario general de la ONU, ¿no? He leído esta también, la naturaleza provee lo suficiente para satisfacer las necesidades del hombre, pero no para su codicia. O sea, son en relación a la parte sustentable, sí, pero no está enfocada en lo que tú tienes que hacer como estudiante. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de frases. Y luego, vas a responder, vas a colocar tu portada, luego en la siguiente hoja vas a colocar el enlace a tu decálogo y enseguida de ese enlace a tu decálogo vas a responder estas preguntas. ¿Cómo impactan los medios científicos y tecnológicos en tu calidad de vida? Para argumentar este impacto, te invito a que integres 3 o 4 ámbitos de desarrollo social. ¿Cómo impacta la ciencia y la tecnología o la tecnología, puedes decir, en el ámbito económico? No, pues es que con apoyo de la tecnología llego más rápido a mi trabajo porque el transporte, bla, bla, bla. ¿Cómo impacta la ciencia en la educación, por ejemplo? ¿Cómo impacta la tecnología en el ámbito familiar, en la vivienda? Entonces, por eso te digo, apóyate de 2 o 3 ámbitos para integrar una respuesta completa. Y no digas, me va muy bien. No, así justificas cómo es que se da ese impacto. Ahora, ¿qué necesidades voy a agregar aquí científicas, tecnológicas y o tecnocientíficas identificas en tu entorno? ¿Cómo se atienden? Ojo,
Una necesidad es algo que no está siendo todavía atendido como debiera, pero que de algo se está haciendo. Si es algo que ya se atiende en tu lugar, en tu localidad de manera correcta, ya no es una necesidad, esto es una fortaleza. Por ejemplo, una necesidad en mi localidad es generar espacios para medios de transporte como la bicicleta, que que fomentar el que las personas usemos menos el vehículo y nos movamos más en medios de transporte sustentables. Por ejemplo, se sobrelleva, sí, tenemos el carro, tenemos el autobús, pero todavía no tenemos suficiente transporte en relación a la parte sustentable. Dice Shuneim, las preguntas son una reflexión, no llevan cita. En su mayoría son una reflexión con excepción. No, perdón, me estoy confundiendo. Sí, Shuneim, son una reflexión. ¿Qué acciones éticas referentes a la ciencia y la tecnología identificas en tu comunidad? ¿Propondrías alguna otra? ¿Qué aspectos éticos, qué elementos éticos observas en tu comunidad? Aquí lo que más leo y eviten es esa parte de que se promueve la red o el uso de o el crédito. No recuerdo cómo lo escriben, pero el crédito a las ideas de terceros. Ponen muchísimo eso. Luego menciona 5 acciones sustentables que realizarías para un consumo responsable. Vean esta frase. La verdad es que esta pregunta, en mi opinión, está mal planteada porque esto ustedes ya lo abordaron en el decálogo. Entonces, si alguien dice, yo puedo retomar mis acciones del decálogo, puedes hacerlo, no hay nada que lo impida. Lo que sí me hace mucho ruido y me deja mucho ver ese, se pasan actividades entre generaciones, que aquí sí identifican acciones y en el decálogo no. ¿Por qué un mismo estudiante aquí sí identifica acciones y en el decálogo no? Ese es algo que no me logro explicar, ¿no? O sea, una respuesta clara, con un enfoque que, digamos, no copian. Lo que me deja ver que pues no hay un proceso de reflexión realmente y que esa persona que copió en un lado, este, aquí lo puso diferente, porque aquí sí identifican acciones y allá no. Incluso se los pongo en la retroalimentación. Y luego escribe un eslogan y un hashtag. Un eslogan es una frase corta donde ustedes de manera, con pocas palabras y de manera llamativa, coherente, congruente, un poco pegajosa incluso, promueven el que las personas vean su decálogo, lean su decálogo. Por ejemplo, un eslogan muy conocido es a que no puedes comer solo una. Ese es un eslogan. ¿Te viene a la mente algo sin mencionar la palabra exacta? Estoy segura que aquí todos pensamos en 2 palabras, una o dos, papas o sabritas. Y vimos en nuestra mente hasta la bolsa amarilla con la carita sonriente, ¿no? Eso hace un eslogan, mantenerte presente. Entonces, hagan una breve frase que invite a leer su decálogo. Y esa frase debe ser diferente a su hashtag. El hashtag son solo palabras clave que se anteceden por el símbolo de gatito. Estas palabras no necesariamente son congruentes entre sí. Una palabra clave podría ser sustentable, ciencia, tecnología, son palabras clave. Identifiquen algunas otras. Ojo, no vale poner lo mismo en el eslogan y el hashtag. Dice Areli, ¿el eslogan tiene que tener una imagen o solo la frase? Solo la frase, Areli. En nuestro caso, solo la frase. Ujú. Esta parte la vamos a dejar para el día viernes, ya no nos va a dar tiempo de hablar de ello. ¿Ok? Y bueno, de eso se trata el decálogo. La verdad es que no está difícil, está sencillito y si ustedes así lo deciden, pueden hacerlo un trabajo que disfruten. Vayan a sus actividades integradoras hechas entre semana y revisen allí
¿Qué pueden retomar para un decálogo bien integrado, completo? ¿Dudas en relación al decálogo? Es normal que a lo mejor ahorita quede todo claro y llego a mi soledad, si queremos verlo así, de mi escritorio o de mi mesa y ya no esté tan fácil como parece. Es normal el pasar por esos procesos de frustración, de no le entiendo, de me siento, ya tuvo sentido. Es normal. Acéptenlo en el sentido de, o sea, voy a pasar por este proceso, pero perseveren y van a llegar al resultado. No flagelen. Entonces, dice aquí, María viene, ya no tienen dudas, por el momento sin dudas. Ok, perfecto. Bueno, ya es hora de retirarnos, nada más en relación al foro de integración con base en lo que he estado leyendo. Lean a detalle esta participación que les he dejado el día lunes, donde les pido principalmente que se enfoquen en su primera participación en responder las dos preguntas detonadoras. Usen argumentos sólidos, es decir, acompañen su opinión personal con investigación. En su segunda participación, aporten, enriquezcan la participación de algún compañero. En su tercera participación, elige una participación que no tenga preguntas y formula una pregunta que promueva el análisis más profundo. Ojo, para yo formular esta pregunta, tengo que dar un contexto. No solo se trata de que te pregunte, oye, ¿y tú qué opinas de la obsolescencia programada para revertir o de frenar la obsolescencia programada para contribuir a restar el cambio climático? No solo eso, sino darle un contexto. Actualmente los desechos derivados de la corta vida de los productos tecnológicos genera residuos en el planeta de tanto. Tú ya diste una participación relacionada con esto que yo estoy diciendo. Ahora, ¿tú qué opinas de que suceda esto o de que se haga esto otro? O sea, a esto se refiere con que inviten a un análisis más profundo. Esto se va haciendo un poco más tedioso conforme avanza la semana, porque no se trata de repetir lo mismo que otro compañero ya dijo. Entonces, conforme avanza la semana, de pronto te quedas con menos opciones y leer un poco más para hacer tus preguntas. Cuarta participación. Responde con argumentos sólidos la pregunta que alguien te haya hecho. Me pasa seguido que dicen, oye, Alma, y si nadie me pregunta nada, busca una pregunta que tú digas, esta me parece interesante, aunque no me la hicieron a mí, yo me sumo a esta respuesta. Oye, leí tu pregunta y me pareció muy interesante. Fíjate que al respecto yo opino que. Quinta participación, una conclusión. Retoma las ideas clave de la discusión general, no agregues ideas nuevas, enfatiza la importancia del tema y propone acciones o ideas que contribuyan a resolver una situación planteada en función del propósito del foro. Una conclusión es una reflexión final. Les voy a decir a mí qué me funciona para las conclusiones. La idea es ir leyendo de manera constante durante la semana. A mí me funciona mucho abrir un blog de notas, por eso yo es que hablo seguido mi blog de notas. Conclusión. Ah, mira, de Juan voy a abordar su idea de obsolescencia programada, que publicó el viernes. Y de esta manera, cuando hago mi conclusión, yo ya nada más me voy a leer estas participaciones para hacer mi reflexión final o anoto parte de la idea que quiero abordar. Y no, de esta manera también mm, no me tengo que aprender todo. Voy anotando ideas principales y así armo más fácil mi conclusión. A mí eso me funciona, pero cada quien aprendemos y trabajamos de manera diferente. Entonces, es un tip únicamente.
Por favor, esto conforme avanza la semana, somos 50 gentes, esto se va haciendo un mundo de participaciones. Es importante que coloquen, esta es mi participación uno, la 2, así ya sabemos de qué estamos hablando todos. Evita repetir lo mismo que ya expuso alguien más, participa de forma original, clara y organizada. Se les invita a que estas participaciones sean de lunes a viernes. Si alguien no inició el lunes, empiece ya y llévelo de manera constante. Cuente el que lo hagan todos los días. Siempre hay que cuidar el respeto a las ideas de los demás, la ortografía, la redacción, la gramática para favorecer el proceso comunicativo y, ojo, si alguien termina de participar a más tardar el sábado 31 de mayo, mándeme un mensaje privado. Alma, ya terminé. Lo único que hago es darle prioridad al concluir el foro o el día domingo, si puedo, a evaluar y retroalimentar esas participaciones con la idea de que ustedes lo antes posible terminen este módulo y dediquen una semana a descansar su cerebro, a dedicarse a algo más porque también lo merecen y es importante hacerlo, y lleguen frescos a su siguiente módulo. Ese es el único motivo, como el tratar de liberarlos lo antes posible. Si alguien no me manda ese mensajito, no pasa nada. Yo empiezo a trabajar en sus retroalimentaciones y a más tardar el 4 de mayo todos tendrán lo referente a sus evaluaciones y retroalimentaciones. Y bueno, recuerden que este foro vale un 8%. También tenemos foro aprendiendo. Hay que utilizarlo para favorecer nuestro aprendizaje. Dice Kenia Jazmín. A César, en el caso de dos compañeros me hayan hecho preguntas, les respondo a los dos como si fuera mi cuarta participación o me extiendo hasta 6 participaciones. En la sexta sería mi conclusión. Mm, no, ninguna de las dos formas a mí me dificultaría, Kenia. Cualquiera de las dos que tú elijas, la con la que te sientas más cómoda, por mí está bien. No hay problema que parafrasee porque no cité en el foro. Bueno, el parafraseo se cita. El parafraseo no se exime de citarse y referenciarse. Va. Puedo retomar cita textual o parafrasear una idea y eso también se coloca cita y referencia. ¿Va? Y bueno, además recuerden, tenemos nuestro foro aprendiendo, nuestras dos actividades formativas y la autoevaluación. Dense el tiempo, este es el último estironcito. Y disfruten aprender. Si ustedes disfrutan aprender este proceso, esto se hace menos tedioso. Entonces, pues por mi parte es lo que yo había preparado para ustedes. No sé si haya algo más que quieran agregar. Cuiden las gráficas. En el foro de integración lo que les voy a invitar ahora es nada más cuiden las gráficas porque no me las están abordando. ¿Va? Pues si no hay dudas, agradezco mucho su tiempo. ¿Quién había hecho pregunta? Daniela y alguien más. ¿Quedó resuelta la duda? Espero que sí. Sale pues nos vemos el viernes. Que les vaya muy bien con las lluvias, que no pase a mayores y sigan trabajando. No dejen sus actividades al último momento. Buenas noches.